Pero voy a empezar a hablar eso de por qué están ustedes vivos y luego ya empezaré con las aguas subterráneas, los ríos y en particular la recarga artificial, que es lo último que quiero contar. La historia es, ¿por qué estamos vivos? Bueno, porque me parió mi madre. Bueno, obviamente, eso es trivial. La historia es porque no te has muerto antes, mucho antes. ¿Y a quién se lo tenemos que agradecer? Y yo digo que a muchos. Pero elijo a Engels. Y esto no es un rollo político, pero Engels escribió un informe, un estudio sobre las condiciones de la clase trabajadora en Inglaterra, en la que atribuía, la baja esperanza de vida, a los problemas que había, a los problemas, en el fondo, del entorno ambiental de los trabajadores. Y claro, lo decía porque era rojo. Y la verdad es que el trabajo vale la pena leerlo. Está muy bien escrito, da muchos datos. Bueno, es de 1835, me parece, o sea, ya tiene casi 200 años. Pero como digo, sigue siendo actual. Yo lo leí con mucho gusto y, de hecho, Engels confirmó el manifiesto comunista con Marx. No sé si habéis intentado leer algo de Marx, pero es un tocho, no hay quien lo lea, es aburridísimo. Engels no, Engels se deja leer, y ahí dije, tate, lo de los trabajadores, de los proletarios del mundo unidos, esa frase es de Engels, no puede ser de Marx. Pero de hecho, fijaros los datos que os estoy poniendo ahí de esperanza de vida. Y sobre todo los de Manchester, que de toda la ciudad la esperanza de vida era 33 años, y si quitas los valores proletarios, 51. Qué escándalo. En Barcelona, en esa época, Ildefons Sardá, que venía de Sardá, y calcula 26 años. O sea, era brutal, ¿no? Y digo que en este contexto nuestros antepasados ingenieros civiles tuvieron la actividad que yo considero más beneficiosa para la humanidad de cualquier colectivo humano en la historia. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues les voy a empezar aquí a poner los datos de esperanza de vida de las francesas. No había empezado el Me Too, pero yo creo que cogieron las francesas por el tema de guerras y tal, para que fuera solo por temas de salud y no por temas de guerras. Y lo hicieron en Francia porque Laplace acababa de inventar la estadística moderna, la de Bayesiana y todo eso, que en realidad debería llamarse laplaciana. Y el Estado francés enseguida se dio cuenta del valor que tenía la estadística y empezaron a acumular datos. Total, que se podían calcular la evolución de la esperanza de vida. Y ahí tenéis, en toda Francia, en torno a 40 años, y en las ciudades grandes, 30 y pocos. Lo mismo que Manchester, lo mismo que Barcelona. Bueno, de hecho, mejor que Barcelona. Pero lo de Barcelona era un poco desastroso. Y, ¿qué hicieron? Somos ingenieros. A filtrar el agua, pasar el agua por filtro de arena, 1 metro de arena, y empezaron a hacer eso. Y los primeros que lo hicieron en Francia, lo habían empezado en 1828 en Escocia, pero en Francia empezaron en el 38, y fíjense, Lyon, que fue la primera, enseguida empezó a subir la esperanza de vida. París tardaron un poco más, pero también los pobres marselleses que esperaron hasta finales del siglo XIX, mantuvieron esperanzas de vida por debajo de los 35 años hasta que empezaron a filtrar el agua. O sea que la tontería de filtrar el agua contribuyó a mejorar la esperanza de vida en unos 20 años, que luego todavía un poco más, y luego empezaron a clorar porque a veces fallaban los filtros y tal, y hay quien dice hasta 25, pero en todo caso por ahí 22, 23, luego ya llegaron las vacunas, los antibióticos, y subió otros 20 y tantos, con lo cual, María, yo lo siento, pero la medicina curativa que aplicáis ahora, 5 o 6 años. Que no está mal, o sea, y ahora que ya soy mayorcito lo valoro mucho, pero quiero decir, estas cosas, brutal, un aumento brutal de la esperanza de vida. Así que si estáis vivos, es por eso, porque por las presiones de algunos, y pongo a Engels, pero fueron muchos, la verdad es que hubo mucha gente que decía esto no puede ser, hay que cambiarlo. Y porque se pusieron a filtrar el agua sin saber lo que hacían, la teoría de los patógenos. Ahí luego, ayer revisando, dije 30 años, en realidad empezó casi 50 años. La teoría se formuló 50 años después de que empezaran a filtrar. O sea, que no sabían que había patógenos. Hablaban de las miasmas, de la turbidez. Pues eso no suena bien, pero no sabían que hubiera por ahí microorganismos patógenos. Pero claro, eso estuvo bien en el siglo XIX, pero ya no lo es.
porque durante el siglo XX, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, nos hemos dedicado a introducir literalmente millones de sustancias nuevas. El otro día alguien me dijo que había registradas 1,4 millones de sustancias, ¿eh? O sea, es una locura. Y claro, la vida nunca ha estado expuesta a ellas. La vida se ha adaptado a las condiciones naturales. Si aparecía un organismo que no toleraba el oxígeno, pues se extinguía, porque claro, porque oxígeno hay, o el calcio del agua, pues también se extinguía, con lo cual, cuando uno compara los límites de toxicidad con las concentraciones ambientales, hay una correlación brutal. Pues por eso, por selección natural, digamos, por la selección natural. Bueno, pues ahora hemos introducido 1,4 millones de sustancias nuevas. ¿Qué va a pasar? Pues de todo. La inmensa mayoría no son inertes, no tienen efecto, pero hay otras que sí. Inhibidores endocrinos, cáncer, yo qué sé, y claro, y además estas sustancias, bueno, pues todo lo que son plásticos se han diseñado para que duren, para que no se degraden fácilmente. Con lo cual las estamos metiendo en el medio ambiente a lo bestia, porque las depuradoras no las eliminan, las llaman recalcitrantes, no hay quien se las quite del medio. Y bueno, están ahí los que se dedican a depuraciones como locos intentando ver qué hacer para quitarlo, ¿no? Y en particular los genes de resistencia a antibióticos. Y bueno, ahora voy a hacer aquí un giro un poco de 90 grados y voy a empezar a hablar ya de aguas subterráneas, porque usted diría, ¿y esto qué tiene que ver con las aguas subterráneas? Pues esperen. Pero ahora voy a empezar a hablar de aguas subterráneas diciendo, pues eso, que aunque usted no la vea, toda el agua que le rodea por el terreno gotea. Es decir, el 99% del agua dulce líquida que está alrededor de cualquiera de ustedes, estén donde estén en el planeta, es subterránea. Está ahí abajo, es eso azulito que pintó por debajo de esa superficie. Es subterránea y es la que nos da todos los servicios ambientales, todos los ecosistemas acuáticos, todos no, pero casi todos, dependen de la descarga de aguas subterráneas. Cuando uno ve un río, pues puedes ver un río seco ahí, que no tiene árboles alrededor y tal. Cuando ves un río que no tiene árboles ni plantas alrededor, es que ese río no está recibiendo descargas de aguas subterráneas. Porque todos los bosques de ribera se llaman freatofitas, las plantas que hay ahí, freatofitas, porque se alimentan de las aguas freáticas. Y funciona así. Esto es un poco complicado, pero bueno, esto es una sección vertical en la que estoy intentando mostrar el río y el acuífero aluvial, las arenas que hay siempre por debajo de los ríos. Y los ríos, mis compañeros ingenieros de caminos piensan que los ríos son como una cosa que tiene pendiente más o menos uniforme y tal. No es verdad, los ríos son siempre, tienen un cierto escalonado. Y a mí esto ya me lo explicaba mi abuela, pero no les voy a contar de mi abuela porque si no sí que me pasaría de hora. Pero digamos que ese escalonado favorece que, aunque el 99% del caudal va por el río, hay un poquito, un 1%, que se infiltra en el acuífero y vuelve a salir un poquitín más abajo, que es lo que se ve ahí. Bueno, pues esas flechas azules son las del agua, que se mete en el acuífero aluvial y que luego vuelve a salir al río, mezclándose con el agua que viene por el río y con la propia descarga de aguas subterráneas. Entonces, claro, siempre que uno tiene mezclas de aguas distintas, pues unos aportan aportan elementos oxidantes, otros elementos reductores, comida, aire. Siempre que hay mezcla de aguas, hay actividad química, biológica, de todo. Y en esos puntos, que son los puntos calientes, los hotspots de actividad bioquímica, ahí es donde los peces desovan, donde hay larvas, y es también donde se degradan todos esos contaminantes raros que hemos hablado del siglo, que hemos introducido en el siglo, se degradan ahí, en esos puntos, porque hay una actividad microbiana extraordinariamente diversa. Y aunque los microorganismos que hay en las depuradoras se han diseñado para que estén ahí rapidito y tal, pues en 3 horas tienen que comerse los contaminantes, no pueden con los recalcitrantes, pero ahí están días. El agua en el río se mueve a metros por segundo, en el acuífero se mueve a metros por día, es decir, 100.000 veces más lento. Es decir, que en el acuífero pues tiene tiempo para que se degraden esas cosas
y se elimina. Claro, todo eso que funciona así muy bonito, como yo me ponga a bombear aguas subterráneas a lo bestia y desconecte el río del acuífero, se muere. El río literalmente se muere. Yo digo que el río se convierte en un canal. Pasa de ser algo vivo, productivo, con mucha energía, a ser algo inerte. Pierde diversidad de las especies, ya no hay tanta diversidad de peces, gusanos, nada, pasa a ser monoespecie, el mono. Y claro, antes, cuando yo estudiaba, me decían, no, tú no te preocupes, porque el agua residual se vierte a los ríos y ya en el río se degrada todo. Sí, eso en un río como el que pongo a la izquierda. En un río como el de la derecha no se degrada nada. Con lo cual, lo que hacemos ahora y a lo que obliga la normativa actual, que es a verter las aguas residuales a los ríos, es literalmente una cochinada. O sea, estamos expandiendo pues todos esos genes de resistencia a antibiótico, contaminantes emergentes, todas esas cosas las estamos expandiendo por todo el medio ambiente. Y dice, bueno, ¿y cómo se invierte todo esto? Dice, hombre, pues que se recupere el nivel de las aguas subterráneas, deja de bombear. Bueno, esto en Castilla-La Mancha me matan, O sea, todos los regantes de Castilla-La Mancha, que son los malos, entre comillas, así, los malos de la película, literalmente me matarían. Pero no es que me matarían ellos, es que todos nos moriríamos de hambre, porque la alimentación depende del regadío, por lo tanto no podemos plantearnos dejar de bombear. Y los agricultores, pues habrá buenos y malos como en cualquier otro colectivo, no son peores que los demás. Yo lo que argumento, lo que defiendo y lo que va a ser la tesis de lo que me queda, los 10 minutos que me deben quedar más o menos, de presentación, es lo que hay que hacer es recarga artificial. La recarga artificial es agarrar agua de donde sea, agua de lluvia, agua de avenida, y lo que voy a hablar es la que da más miedo, el agua residual, y recargarla en el acuífero, con lo cual recuperas los niveles, haces que el río vuelva a funcionar, gana, en fin, todo el sistema se recupera. Pero da pánico porque eso de meter agua residual, que es contaminante en un acuífero, es tremendo, ¿no? Por eso, antes de hablar más de recarga artificial, quiero decir otra cosa más, otro mensaje también de aguas, de lo que pasa ahí abajo en el terreno. Antes les he dicho que el 99% del agua dulce líquida que hay en cualquier sitio es subterránea, pero no solo. Y casi toda, ahí ya pongo toda entre comillas, pues toda la superficie reactiva que hay, bueno, lo de los humanos es tontería comparado con la superficie reactiva que tenemos en el terreno, es todo superficie reactiva. La mayoría de los... Alguien me dijo una vez, que el 99% de los individuos vivos del planeta está bajo el terreno, porque claro, son todos microorganismos que no ocupan nada y hay una diversidad tremenda. O sea, todo eso da un potencial reactivo extraordinario. Por eso los biofilms, las biopelículas, son mis amigas, yo las quiero. Yo no tengo nada contra... No me gustaría tenerlos dentro de mí, pero que estén ahí abajo me encanta, porque son los que cumplen todas las funciones que yo espero del terreno, me las cumplen los bichos que tengo en biofilms. Aquí pongo un caso de Dinamarca, pues que fue el primero que empezó a ver todo esto y es aguas abajo de un vertedero. Yo no sé si han visto algunas veces los lixiviados de vertedero, pero cuando lo hueles da náuseas, o sea, te da ganas de vomitar, literalmente, de lo mal que huele aquello y bueno, tiene de todos los contaminantes del mundo. Y lo que huele muy mal es que son condiciones muy reductoras, O sea, la selección natural también nos ha desarrollado para oler las aguas muy reductoras, que en general van a ser tóxicas y por eso huelen mal. Pero este señor se dedicó a mirar cómo evolucionaba el estado redox, desde muy reductora, absoluta falta de oxígeno y de nada que se pueda respirar, hasta aeróbica, y se va pasando por distintos estadios. En cada uno de esos estadios, las comunidades microbianas que viven y que sobreviven como puedan son distintas, lo cual hace que un agua que haya salido de ese vertedero cargada con todos los contaminantes que se saben analizar, cuando ha recorrido 300 metros y ha pasado por todos esos ambientes, se lo han comido todo. O sea, la historia es eso, que
que a los 300 metros habían desaparecido todos los contaminantes orgánicos y en particular todos los recalcitrantes. Y es lo que le decía, que los altos tiempos de residencia, la alta superficie reactiva, la variabilidad de estado redox, todo esto favorece que, bueno, pues que se elimine todo. Y es en este contexto que dijimos, pues mira, pues vamos a hacer la recarga artificial intentando emular eso, intentando favorecer la creación de biofilms, porque al final los bichos, todos estos viven en comunidades, que llamamos biopelículas, que dentro del ser humano nos fastidian bastante, como ha explicado bien María, pero en el terreno nos ayudan mucho y en los lechos de los ríos. Vamos a añadir sustancias que tiendan a retener un abanico grande de contaminantes y por eso ahí le llamamos una barrera reactiva, que suena muy así, guau, barrera reactiva, pero en el fondo es... Cuando la inventamos, dijimos, tate, pero si esto ya lo hacían los romanos. O sea, no hemos inventado nada que no hicieran los romanos. Que es decir, bueno, pues ponga usted arena, madera, metemos un poquitín de arcilla porque tiene buenas propiedades de absorción, de retención de sustancias que no se retienen ni en la madera ni en la arena. Y recargas. Y además dejamos crecer las plantas. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Y en esencia... Pues la historia, esto igual es un poco detallado, pero bueno, conseguimos efectivamente toda una secuencia de estados redox. La sucesión de estados redox es aeróbica, la natural, aeróbica, nitratorreducción, ferromanganesorreducción, sulfatorreducción y metanogénesis. Bueno, pues llegamos a sulfatorreducción, es decir, que tenemos manganesorreducción, ferrorreducción, nitratorreducción, aquí no lo pone. Por supuesto, degradamos el carbono orgánico disuelto y en particular, eliminamos los microcontaminantes emergentes. Y, bueno, eso está animado para explicar, pero no entro en el detalle también. Y esto es eso, que bueno, aquí tengo que vender, como decía el umbral, ¿no? Yo vengo a vender mi libro. Mi libro es la capa reactiva. Bueno, pues con capa reactiva eliminamos más que sin capa reactiva. Pero no quiero enfatizar demasiado eso, porque la verdad es que sin capa reactiva también se elimina la mayoría, o sea que no... pero bueno, hay yo que sé, la carbamazepina, el gemfibrocil, que son sustancias especialmente recalcitrantes, pues también las conseguimos eliminar. Ahora hay unos que le llaman los forever chemicals, pues también los eliminamos los forever chemicals, o sea, de forever nada, tú dale una oportunidad al microorganismo que ya aprenderá a comérselo, ¿no? Y bueno, pues eso, eliminamos los antibióticos, los filtros ultravioleta, y lo que hemos visto, y de aquí viene un poco lo de la intermulti y lo que te decía María, lo que hemos visto es que el mecanismo es que, y supongo que ahí también entra la selección natural, los biofilms se forman con las bacterias rodeadas de unas sustancias EPS, sustancias... polímeros, que yo creo que por selección natural, esto es bla, 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 esto es conjetura, pero mi conjetura es que ya la propia selección natural les ha hecho que tengan la capacidad de absorber, tienen unos coeficientes de partición brutales, es decir, que si en el agua hay concentración de un microgramo o nanogramo o lo que sea por litro, en el biofilm hay 1000 veces eso. Es decir, que tienden a retener. Y eso es lo que le da tiempo a que se degraden. Es decir, que en el fondo es como multiplicar, al aumentar por 1000 la retención, es como si multiplicaras por 1000 la velocidad de degradación. Entonces, claro, sustancias que no se degradan, ¿qué quiere decir que no se degradan? Que tienen tiempos de degradación de, vamos a poner, 3 años. Bueno, 3 años son 1000 días. Su tiempo de degradación en el biofilm es un día. Poca broma, poca broma. Y los detalles no los acabamos de entender, por eso ahí necesitamos más interdisciplinariedad. Pero la cosa parece que va... Bueno, también eliminamos los patógenos, porque también se nos quedan pegados ahí, y los bajamos 5 órdenes de magnitud, es decir, que eliminamos el 99,999%. Todavía no es suficiente. Pero estamos en ello, y los eliminaremos. Ese 0,0001% que se nos cuela, también lo eliminaremos. Y a lo que iba, y a los genes de resistencia a antibióticos,
Pues claro, esto es Ciencias de la Tierra. Esto es un proyecto de recarga artificial que nos financió el Ministerio, 150.000 euros. Y claro, no pudimos analizar mucho esto. Si lo miran los microbiólogos de verdad, dicen, joder, solo has analizado 7 genes de resistencia antibiótica. Claro, hay 600 y se pueden analizar. Nosotros solo analizamos 7, pero los eliminamos todos. Eliminamos, bueno, no todos. Depende del tipo de barrera, depende de cómo gestiones la recarga. Estamos aprendiendo eso y en todo caso eliminamos mucho más que todos estos tratamientos. Oiga, haga usted ósmosis inversa. Claro, con ósmosis inversa lo eliminas todo, pero tienes el rechazo y el rechazo lo tiras al río. Con lo cual, en realidad no estás, lo estás sacando del agua, pero no lo estás sacando del medio ambiente. O sea que incluso las membranas nunca son perfectas, siempre tienen alguna rotura y tal, con lo cual siempre pasa un poquitín. Y entonces, bueno, las membranas nos superan a veces, hay otras veces que las superamos nosotros. Y no cuesta nada. Y no cuesta nada. Por eso quiero resumir que hay que revertir la situación actual en varios frentes, en el sentido de la sobreexplotación de aguas subterráneas y el descenso de los niveles. Eso hace que los ríos ya dejen de ser ríos y pasen a convertirse en canales. Nos acostumbramos a verlo eso, pero no hay derecho. O sea, los ríos que yo conocía de pequeño no son los ríos de ahora. Y créanme, eran otra cosa, y mucho mejor. Pues eso, la pérdida de caudal de base de los ríos. El caudal de base es el que llevan los ríos cuando no llueve, ¿no? Y es todo de descarga de aguas subterráneas. Pues eso se está perdiendo. Y no solo en España, esto es un problema global. Y sobre todo, pues eso, la expansión de la resistencia a antibióticos, de los contaminantes emergentes, de todo eso. Cada uno de esos es un reto. Cuando miro los retos globales, pues hay un centenar de ellos. El cambio climático es uno de ellos. Importante, pero no el peor. Bueno, pues con esto ayudarías a combatir todos esos problemas, pero las normativas no nos dejan. Y entonces, por eso, cuando me dijeron, ¡ay, vete a la joven académica!, dije, coño, me acordé de la frase esta de Max Planck, que dice, mira, no los vas a convencer. Las nuevas ideas no triunfan porque convenzas a los demás y haciéndoles ver la luz y tal, ¿no? O sea, si eres del Barça o del Madrid, yo jamás os convenceré que os hagáis del equipo bueno de verdad, que es el Celta. Porque eso se lleva en la sangre. Entonces, se convencerán y se harán del Celta o empezarán a aceptar que hay que hacer cosas distintas porque las nuevas generaciones vengan. Entonces, apelo a la joven academia a que piense de forma un poco distinta en términos de sostenibilidad y tal, no tanto en términos de miedo a la posible contaminación de algo que no sabe. No me puedo resistir una última imagen. Bueno, luego he visto que todos veníais con traje y corbata, pero yo dije, no, yo me voy a poner con traje y corbata para enseñar aquí la roseta de la Academia de Ingeniería, de la que estoy tan orgullosa, que la fundó Lincoln. Y Lincoln la fundó porque estaba hasta las narices de que le viniera gente a dar consejos y él era listo. Lincoln se daba cuenta que todos tenían su interés y dice, mira, yo necesito a alguien que me asesore de manera independiente. Y para eso fundó la Academia Nacional luego de Ciencias, que luego se dividió en la de Ingeniería, Medicina, Artes y Ingeniería, que es a la que pertenezco yo. Y os animo a que, bueno, Javier no está, pero me ha impresionado la cantidad de cosas que hacéis y no sé si cargaros con otra más. Las academias reales, las viejas, la gente se lo toma como un premio. Pues como soy bueno, esto es un premio que me han dado y está bien, no está mal. Pero además se pueden hacer cosas útiles. Las academias americanas son muy útiles para su gobierno. Yo cada semana recibo un correo con 5 o 6 cosas que los distintos departamentos del gobierno americano le han pedido a las academias. Y entonces, oye, ¿quién puede ayudar a esto? O sea, no son solo los académicos. De hecho, la función de los académicos es más poner en contacto las necesidades del gobierno con la comunidad académica. Os animo a que os embarquéis también en esa aventura. Pues muchas gracias.